Ejercicios varios sobre la función inversa. Sea f de x igual a la función lineal 3x menos 2 sobre 5. Determine la inversa evaluada en 8. Normalmente cuando nosotros nos piden evaluar una función, lo que hacemos es simplemente sustituir la x por 8, pero esta es la inversa y esta es la función original. Cuando trabajamos con la función inversa debemos pensar al revés. La función que nosotros tenemos es realmente y igual a 3x menos 2 sobre 5. Como les dije, lo normal es que tomamos el valor de x y lo sustituimos por 8, pero esto es la inversa, debemos pensar al revés. Tenemos dos alternativas, calcular el criterio de la inversa o simplemente hacer esto. No es sustituir la x por 8, es sustituir la y por 8, porque debemos pensar al revés. Entonces esto es poner 8 igual a 3x menos 2 sobre 5. Una vez que tenemos esto, resolvemos la ecuación que se nos formó. El 5 que está dividiendo, recordemos que algo que divide lo eliminamos multiplicando. Entonces va a quedar 8 por 5 igual a 3x menos 2. Eso sería, continuemos acá, 8 por 5 es 40, igual a 3x menos 2. El 2 que está restando tenemos que eliminarlo. Cuando algo está restando simplemente lo eliminamos es sumando. Entonces ponemos 40 más 2 igual a 3x y el menos 2 se eliminó. 40 más 2 tenemos 42 igual a 3x. Y finalmente necesitamos eliminar el 3. Algo que está multiplicando lo eliminamos dividiendo, pero si divido aquí, divido también de este otro lado, donde se nos cancela el 3. Y resulta, continuemos acá, 42 entre 3 nos daría 14 igual x. Por lo tanto, f inversa en 8 es 14. Y ya tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. Noten que en este caso nos pidieron evaluar la inversa en 8. Entonces, pero la inversa no la tenemos, tenemos esa la función f de x. Entonces, no es sustituir la x por 8, es sustituir la y por 8, porque la inversa tenemos que pensar al revés. Recuerde que la inversa invierte las cosas. Entonces, esto es para la inversa es la preimagen, pero para la función original es la imagen. Entonces, tenemos que hacer una ecuación. Segundo ejercicio. Sea f una función lineal tal que la función lineal en 6 da 4 y la inversa en menos 8 da 5. Determine el criterio de la inversa. Ordenemos la información que tenemos hasta este momento. Tenemos la función f y la función inversa. ¿Ok? La función f en 6 da 4, o sea, tienen el punto 6,4. Y la inversa tenemos el punto menos 8,5. Pero recuerden que si tienen una función y su inversa, la inversa toma los puntos de la función original y los invierte. Entonces, si nosotros sabemos que la función f tiene el punto 6,4, sabemos también que la función inversa tiene el punto 4,6, porque invierte a este punto. Por lo tanto, ya tenemos dos puntos para la función inversa y ya podemos averiguar el criterio de la función inversa. Para esto vamos a ahorrar un poquito de tiempo y vamos a utilizar la calculadora. Recuérdense que ustedes pueden imaginar un 1 imaginario entre los puntos y para una función lineal ustedes pueden averiguar su criterio yendo a modo 5,1 e ingresan los valores menos 8, 1, 5, 4, 1, 6 y el primer resultado correspondía a la pendiente que dio un doceavo. Entonces la pendiente es un doceavo. Y el segundo valor es el de B, que nos dio 17 tercios. Por lo tanto, recordemos que la función lineal siempre es del modelo mx más b. Recuerden que cuando averiguamos una función lineal, nuestra tarea es averiguar m y b, los cuales ya tenemos. Por lo tanto, la función inversa va a ser, y cambiamos el valor de m por el que obtuvimos, un doceavo, se pone x sobre 12, no es necesario poner el 1, más b que es 17 tercios.
y esta es nuestra función inversa. O sea, esa sería nuestra respuesta. Recuerden, cuando ustedes tienen una función, recuerden que la función inversa invierte los puntos. Por lo tanto, teníamos de la inversa el punto menos 8,5, pero con la función f teníamos el punto 6,4. Pero si invertimos este punto, tenemos otro punto para la inversa y ya podemos averiguar su criterio. Siguiente ejercicio. Sea f de x igual a menos 9x más 5 sobre 3, ¿cuál es la pendiente de la inversa? En realidad este ejercicio es muy sencillo. La pendiente de nuestra función original es menos 9 tercios. ¿Ok? Simplificado, en realidad menos 9 sobre 3 es menos 3. La pendiente de la inversa invierte todo. Por lo tanto, la pendiente de la inversa es esta misma pendiente, pero la invierte, es el inverso multiplicativo. O sea, su pendiente va a ser, llamémosle M2, es esta misma pendiente, pero imagínense que aquí está el 1 abajo de ella. Le dan vuelta a la fracción, o sea, obtienen el inverso multiplicativo. Entonces va a ser 1 sobre 3. El menos sí se deja arriba. La inversa simplemente toma la pendiente de la función original y la invierte. Eso es todo lo que hace la inversa, porque precisamente es una inversa. Entonces, si ustedes tienen una función que su pendiente es, por ejemplo, 7 octavos, la de la inversa va a ser 8 séptimos. Si tienen una función que su pendiente es menos 9 quintos, la de la inversa va a ser menos 5 novenos. Y así sucesivamente. Continuemos. Sea f lineal tal que la función en 8 resulta menos 3 y la función en menos 6 resulta 4. Determine la pendiente de la inversa. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Podemos calcular la pendiente de la función lineal y después invertimos. O invertimos los puntos y averiguamos la pendiente directamente. En este caso voy a optar por el primer camino. La función f tiene el punto 8 menos 3 y al punto menos 6, 4. Vean que ambos son puntos de la función f. Vamos a utilizar la calculadora. Nos imaginamos el 1 imaginario y nos vamos al modo 5.1 del de sistemas de ecuaciones. E ingresamos el 8, el 1 le damos igual, el menos 3 le damos igual, el menos 6 le damos igual, 1 le damos igual y el 4 y le damos igual. El primer resultado corresponde a la pendiente. La pendiente de nuestra función f resultó que es menos un medio. Por lo tanto, la pendiente de la función inversa, llamémosle m2 para diferenciarlas, es esta misma pendiente pero la invertimos. O sea, va a ser 2 sobre 1, el 1 no es necesario y el signo se mantiene, sigue siendo negativa. Entonces, nuestra pendiente para nuestra función inversa es menos 2. Ya esa es nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces la pendiente de la inversa es menos 2. Continuamos. Vamos a ver, tenemos un ejercicio que dice, sea f de x igual a menos 9x más 3, grafique la inversa. Nos están pidiendo graficar la inversa. Vean, la manera más sencilla de hacer esto cuando nos dan una función f y queremos la gráfica a la inversa, era lo de invertir o lo de reflejar la función. Pero como esto es una función lineal, es bastante sencillo obtener la gráfica a la inversa a partir de ella. Vean lo que vamos a hacer. Es bastante simple. Normalmente cuando queremos graficar una función lineal, lo que necesitamos es determinar dónde interseca el eje de las x y dónde interseca el eje de las y. ¿Ok? ¿Cierto? Para cuando queremos averiguar dónde corta el eje de las x, sabemos que y tiene que ser 0. ¿Ok? Recuérdense que esto es y. Entonces, esto va a ser 0 y vamos a tener entonces menos 9x más 3 igual a 0. Y resolvemos esa ecuación. El 3 que está positivo lo eliminamos es restando. 0 menos 3 es menos 3. 9 que está negativo multiplicando a la x
lo eliminamos es dividiendo. Entonces dividimos entre menos 9 aquí y acá. Eso hace que se nos cancele el menos 9 y nos quede x igual negativo entre negativo positivo y 3 entre 9 da 1/3. Vean lo que es. Es cierto. Si ustedes hacen 9, perdón, era 3 entre 9, es 1/3. Entonces, la función f interseca el eje de las x en el punto 1/3, 0. 0 porque sabemos que la y es 0. Y el eje de la y, sabemos por teoría que la función lineal corta el eje de la y cuando x es 0, pero sabemos que la función lineal siempre corta el eje de y en 0, b. Y b en este caso es 3, entonces cortan 0,3. Ahora sí, ¿de qué nos sirve? Resulta que la inversa, recuerden que invierte los puntos. Entonces la inversa contiene al punto 0 1/3. Invierte este punto y contiene al punto 3,0 porque invierte a este otro punto. Por lo tanto, para hacer su gráfica, lo único que necesitamos es con estos dos puntos marcarlos en el plano cartesiano y ya tenemos nuestra gráfica. Vamos a hacer el dibujo y ahora sí, de la inversa. Lo que hacemos simplemente entonces es plano cartesiano, marcamos los valores. Vamos a ver, tenemos el punto 0, 1/3, entonces la x es 0 y la y en este caso es 1/3. Supongamos que por aquí es 1, entonces 1/3, digamos que está dividido en 3 partes, 1/3 sería como por acá. Para aquellos que tienen la duda, 1/3 es aproximadamente 0,33. Si hasta aquí es 1, por aquí anda 0,33. Entonces corta aquí en 1/3. Vean que la x es 0 y la y es 1/3. Y corta en el punto 3, 0. O sea, la x es 3, supongamos que aquí es 1, 2, 3. Tenemos que mantener una distancia igual por la escala y corta entonces exactamente aquí en 3. Entonces tenemos este punto y tenemos este punto. Entonces nuestra gráfica va a ser una función lineal y lo único que tenemos que hacer es unir esos dos puntos. Y ya tenemos la gráfica de la función inversa. Vean que lo que hicimos fue lo siguiente. Averiguamos los puntos de intersección eje x y eje y de la función que nos dieron. Obtuvimos estos dos puntos. Una vez que los obtenemos, simplemente los invertimos porque la función inversa va a tener esos mismos puntos, pero los invierte. Marcamos esos puntos en el plano cartesiano y los unimos, porque la gráfica de una función lineal va a ser, perdón, la inversa de una función lineal también va a ser lineal, por lo tanto también iba a ser una recta. Y ya tenemos la gráfica de nuestra inversa. Muchas gracias.